Hola, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a comenzar rezando a la Virgen para que sea ella quien nos acompañe en este día. Vamos a empezar con una oración a nuestra Madre para que interceda por todas nuestras necesidades espirituales principalmente y nuestras necesidades materiales, y pedir también por toda esta situación que estamos viviendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, seguramente por las redes hay muchos mensajes, y uno de esos mensajes hay algunas recomendaciones de estilo psicológicos para poder enfrentar esto que uno está viviendo, para poder pasar la cuarentena, como quien dice, bien, y que no nos trastorne. Gracias por los consejos, algunas aclaraciones que me dieron para la transmisión. Saben que me pueden preguntar o me llaman. También, si me pueden llamar, lo comparto con ustedes para que no sea solamente yo quien hable. Si vinieron siguiendo en estos días lo breve que les pude compartir, está bueno, porque uno va como entrando en clima. Sé que no es lo más fácil y lo más recomendable, pero bueno, es una posibilidad que le estamos brindando como parroquia a ustedes. En los ejercicios espirituales, el principio y fundamento se le dedica varios días. Nosotros no le vamos a dedicar varios días. Bueno, quizás sí, pero ahora nos enteramos que bueno, se van a extender quizás el paro, se va a extender la cuarentena. Bueno, vamos a ir viendo mientras tanto eso. Con lo de ayer era hacer un poco de recorrido de la historia nuestra, de nuestra vida, y trabajar nuestra humanidad, trabajar nuestra persona. No nos metemos tanto con Jesús, con su estilo de vida, con su predicación, con el reino de Dios. Nos metemos con nosotros, porque esa es la idea de San Ignacio como para comenzar los ejercicios. Trabajar un poco nosotros mismos, y creo que es lo más difícil. Es fácil hablar de Dios, es fácil hablar de Jesús, es fácil por ahí salir a misionar. No olvidemos que los ejercicios le pusimos como nombre el silencio de cada día, una aventura misionera, pero una misión hacia nosotros. Y esto es lo que por ahí es más difícil, hablar de nosotros, hacer una historia sobre nosotros, porque cuando hablamos de nosotros o hacemos una historia de nosotros, una autobiografía, nos cuesta, porque dentro de nuestra historia, de nuestro ser, hay muchas cosas lindas y buenas, y que a veces quizás las cosas malas no la queremos recordar.
Pero bueno, la propuesta de San Ignacio es centrarnos en nosotros, al menos ahora en el principio y fundamento. Entonces, el objetivo del día de hoy es este. Si tienen algo para anotar, anótenlo. El objetivo es encontrar un clima de oración ante la presencia de Dios, lo que hasta ahora ha fundamentado mi vida. ¿Sí? Lo que hasta ahora ha fundamentado mi vida. Entonces, por eso es importante leerle lo que dice San Ignacio. Yo ayer más o menos le dije, para irse a dormir, las adicciones, para hacer mejor los ejercicios, pensar a qué hora me iba a levantar y pensar sobre el otro día en los ejercicios, pensar en Dios. Eso era como para comenzar, y por eso es importante tener en cuenta esto, que en lo central y el objetivo del día es centrarse en nosotros mismos, lo que nos da fundamento a nuestra vida. Y ahí lo vamos descubriendo con nuestra historia. Cada uno de ustedes saben, yo sé, cuáles son los cimientos de mi vida. Entonces, el objetivo del día es encontrar un clima de oración en la presencia de Dios, pero sobre nosotros. ¿Sí? Sobre nosotros. Entonces, lo que se puede poner de manifiesto en la oración, una petición. Y es San Agustín, podemos citar, que dice así: que yo me conozca de verdad, Señor, que yo descubra cómo he vivido. Entonces, que yo me conozca, ese es lo central del día de hoy, que yo me conozca. Entonces, ponemos énfasis en lo primero, los motivos que han movido mi vida. Aunque hoy no parezcan los mejores, los motivos que me movieron a vivir, que me motivaron a vivir. También de telón de fondo pueden tener el Salmo 130. De telón de fondo pueden tener el Salmo 139. Señor, tú me conoces y me sondeas. Muéstrame, Señor, mi verdad. Salmo 139. Señor, tú me conoces y me sondeas. Muéstrame mi verdad. ¿Vieron cómo, si rezamos con los salmos, al menos con este, nos vamos a centrar en nosotros? Pero no centrarnos en nosotros por egoísmo o narcisismo, sino porque San Ignacio nos propone esto, trabajar sobre nosotros mismos primero. Entonces, hoy pueden usar lo que es la meditación y la composición del lugar. Y ahí más o menos brevemente le explico esto. Para rezar esto, hoy un día largo hasta la próxima charla. Para rezar esto, lo que me va a servir, la historia que yo escribí, sería mi biografía. Entonces traigo a la memoria, esto es meditación, traer a la mente los recuerdos vividos hasta hoy. De esta manera se va a rezar hoy. Todo lo que pasé, toda la historia que viví, traerlo a la memoria y rezar sobre eso. Sería la composición del lugar, es mi biografía. Por eso es importante la historia. Y si por ahí lo que escribieron le pusieron nombre, apellido, el día que nacieron y todo eso, es muy importante. Cualquier cosa, si quieren seguir completando la historia, pueden poner los trabajos que tuvieron,
no sé, dentro de ese trabajo, si los despidieron o lo despidieron, el trabajo que consiguieron, el trabajo que más les gustó, si trabajé de manera obligada, las amistades, o sea, todo eso es importante que lo pongan también, porque en el día de hoy el principio y fundamento es trabajar sobre esto, sobre mi persona. Yo les hablé mucho de principio y fundamento, les digo que es, el principio no significa, yo le hablé de principio y fundamento, el principio no significa lo que está en los orígenes de mi vida, no lo que está en los orígenes de mi vida. El principio significa lo que yo tuve por lo principal, lo más importante, los valores. Eso, lo que yo tuve como algo primordial en mi vida, los valores. Y el fundamento quiere decir allá donde se funda mi vida. ¿Dónde se funda mi vida? Así, por ejemplo, para hacer una casa, ¿de dónde se arranca? De los cimientos, de los fundamentos. Entonces, lo que trato de encontrar es aquello sobre lo que mi vida ha estado parada hasta ahora. ¿Desde dónde estuvo parada mi vida? Bueno, si es Dios, déjenlo de lado a Él por ahora. Si busquen otras cosas. Porque uno puede ser muy místico y decir, no, Dios siempre estuvo en mi vida. Y no, dejemos de lado un poco eso. Recuerden lo que dice San Ignacio, que ahora le voy a leer. En el principio y fundamento dice esto. Por lo cual es falta o necesidad hacernos indiferente a todas las cosas creadas, en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad. Esto leí un poco ayer. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Pero fíjense, no preocuparnos de, por ejemplo, en esta oración, o no anhelar, por ejemplo, más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, honor de deshonor, tener una vida larga que corta, no pensemos en esto. Yo voy a rezar, no sé, para que me vaya mejor en el trabajo, yo voy a rezar para tener salud, yo voy a rezar para tener honores. No, la idea es rezar, meditar sobre mi biografía, es rezar sobre los fundamentos, ¿no? Y por ahí si le faltaron algunas cosas en la biografía, también donde vivieron, las casas donde vivieron, por ahí el lugar, la provincia, el país, traer todo eso, ¿no? También las experiencias pastorales, los padecimientos, las enfermedades, los éxitos, ¿no? Hay muchas cosas que por ahí uno haciendo la historia se olvida. Pero bueno, todavía tienen la mañana, bueno, la mañana no, pero el día lo pueden seguir haciendo y completando. Y eso que le quede para ustedes. Entonces, el día de hoy es muy autobiográfico. Hoy nos centramos en nosotros. En este día es bastante largo. Vamos a tratar de dividirlo en dos, porque hay 5 oraciones. Supongo que por el tiempo que pueden tener ustedes, una oración la van a hacer después del mediodía, o la van a hacer a la tarde y a la noche, si es que quieren rezarlo o se hacen el tiempo. Entonces, la primera oración, vuelvo a recalcar, el objetivo del día
es encontrar un clima de oración ante la presencia de Dios, lo que hasta ahora ha fundamentado mi vida. Y la oración que uno puede hacer como primera es hacer el repaso de la vida. Entonces yo le voy a dejar algunas preguntas por si les sirve. O frases para tenerla en cuenta. Los acontecimientos y personas que más me marcaron en mi vida. Los acontecimientos y personas que más me marcaron en mi vida. ¿Sí? Esa es la primera frase. Los acontecimientos y personas que más marcaron mi vida. Me preguntaron cuándo subo los archivos. Calculo que esta tarde ya subo estos 3. Pero bueno, importante por ahí, si yo subo los archivos, aquellos que saben ustedes que pidieron los archivos me llamen o me pregunten algo para si no entienden. Entonces, la otra frase, las grandes etapas que viví a lo largo de mi historia. Grandes etapas que viví a lo largo de mi historia. La otra es los grandes valores que desarrollé en la vida. Y las experiencias de mayor plenitud o las experiencias de vacío que atravesé. Las experiencias de mayor plenitud y las experiencias de vacío. Yo veo que los ejercicios nos hacen meter en nuestra vida y recordarla después como algo que pasó en nuestra vida y parte de nuestra vida. Por ahí muchas personas recuerdan o ven su historia como algo triste, y sí, es verdad, porque le han pasado muchas cosas tristes y feas, pero no sanan y eso afecta después, no sé, físicamente y espiritualmente. Pero por eso creo que es un trabajo para que cuando miremos hacia atrás lo veamos que fue parte de nuestra vida y que no tuvimos culpa y que bueno, ya está. La vida sigue hacia adelante, no hacia atrás. Por ahí esto sirve para esto. Entonces, esas frases que la dije y con su historia, los repaso y me detengo pausadamente en ellos, como con rostro satisfecho, sin narcisismo, pero con verdad, para poder decir una frase: confieso que he vivido. Es de Neruda. Se lo presento a Dios como satisfecho de lo que he vivido. Breve o largo, esta es mi vida, como un árbol lleno de raíces, ramas y frutos. Lo que pasó hacia atrás, sea largo, sea corto, es mi vida. No se puede cambiar. Y fíjense que esto es para todos, para los jóvenes, para todos. Entonces, repaso y me detengo pausadamente. Por eso los ejercicios duran un mes. Imagínense, esto por ejemplo a mí me llevó varios días tener que ver mi historia, que ver las cosas lindas, que ver las cosas malas, charlarla con el director espiritual, en este caso el padre que nos guiaba. Los ejercicios espirituales están bien pensados. Suele hacerse retiros que le llaman ignacianos, que son de 2 o 3 días, y yo creo que a veces hacen propaganda en eso, o al menos lo que yo conozco. Entonces, esa es la primera oración, y ahí ya le dejé los puntos como para rezar. Me dijeron que repita las oraciones.
los acontecimientos y personas que más marcaron mi vida, las grandes etapas que viví a lo largo de mi historia, los grandes valores que desarrollé en la vida y las experiencias de plenitud o vacío. Los acontecimientos y las personas que marcaron en mi vida, las grandes etapas que viví a lo largo de la historia, los grandes valores que desarrollé en la vida y las experiencias de mayor plenitud o vacío. Entonces, con la historia y con estas frases, rezar, meditar, llevarla a la memoria. La petición del día de hoy es la misma. Que yo me conozca, me descubra, que vea quién he sido. Eso es lo que va a hacer a lo largo del día. O sea, pongan en su mente, en su memoria, que yo me conozca, que me descubra y que vea quién he sido yo, para atrás. ¿Sí? Esa es la petición. Es como pedirle durante el día esto a Dios. Por eso, fíjense, cuando uno va a un retiro y bueno, voy a un retiro y voy a aprovechar para leer un libro, voy a aprovechar para rezar el rosario, pero no, la idea es hacer lo que nos dice el retiro, ¿no? Bien, para no seguir, me preguntan que explique un poquito más qué son las experiencias de vacío. Volvamos un poquito atrás. Y esto la podemos entender con las otras experiencias. Los anhelos, las experiencias de plenitud que me llenaron, que me alegraron el corazón, y las cosas que me pasaron en la vida que me alegraron el corazón. Le pongo dos ejemplos muy, por ahí podríamos decir bizarro o burdo, pero bueno, yo soy hincha de Boca, sale campeón Boca, eso me alegra y me pone bien, pero si sale campeón River, hay como cierta tristeza. Y bueno, hagan la comparación, ¿no? En la vida nos pasan cosas lindas que nos tocan nuestro ser. No sé, por ejemplo, el nacimiento de un hijo. Eso llena a la mamá, plenitud. Pero hay vacío si ese hijo que tuve en mi vientre no nació, ¿no? Hay un recuerdo malo, de vacío, que te pone triste. Creo que con este ejemplo se comprendió. Si no, después cualquier cosa. ¿Sí? ¿No es? Creo que se entendió. Entonces, cuando uno lee su historia, va a descubrir y va a ver las experiencias lindas y las experiencias feas, de alguna manera. Vamos a la segunda oración. Entonces, yo le decía que la petición del día, y le estaba contando un ejemplo, cuando uno va al retiro a veces quiere hacer otras cosas y no lo que le dicen que hagan en el retiro. En el día de hoy, traten de poner en su mente la petición esta, que yo me conozca, me descubra, que vea quién he sido. Eso a lo largo del día. Si quieren hacer otra oración, la pueden hacer. Pero fíjense que los ejercicios espirituales son progresivos. Por eso en el día de hoy es importante que nos detengamos en esto. Que yo me conozca, que me descubra, que vea quién soy. Y no es algo que se termina en el día de hoy. Entonces, más que los hechos, son los deseos los que me mueven mi historia.
San Ignacio, fíjense, en el libro pone un ejemplo. San Ignacio, él va a presentar un candidato para ser jesuita, para la compañía de Jesús. Entonces, y no se le pregunta al candidato si es perfecto, ¿sí? No le pregunta si es bueno, no le pregunta si es santo. No le pregunta si es santo, no le pregunta si es perfecto para entrar a la congregación, sino la pregunta es cuáles son los anhelos, los deseos más hondos, más profundos que uno tiene. Entonces, los deseos son los anhelos más profundos que uno lleva dentro de sí. Los deseos son como la respiración. Un ejemplo. ¿Subieron alguna vez a alguna montaña? ¿Algún cerro? Bueno, si alguien fue al cerro de Salta, la Virgen del Cerro, es bastante, depende de por donde uno vaya, es bastante complicado. No sé, o si no Tandil, el Vía Crucis, ¿no? Con Jesús crucificado. Cuando uno se apura, cuando uno va subiendo a algún lugar, como siente un cansancio, pero cuando llega hay como un respiro. Llegué, ¿no? Entonces, los deseos son como las aspiraciones, son como la respiración. Por ello, uno es capaz de alcanzar la vida, como quien aspira y aguanta el aire hasta conquistar los objetivos. Cuando va logrando, ¿sí?, esto, cuando logra cierto objetivo que tiene, como que respira mejor, como que está más tranquilo. Logré esto, bueno. Entonces, la pregunta para rezar: ¿cuáles han sido los más hondos y honestos deseos de mi vida? ¿Cuáles han sido los más hondos y honestos deseos de mi vida? ¿Cómo me han movido hasta ahora? ¿Cómo me han movido hasta ahora? Estas son las preguntas para rezar. La otra puede ser: ¿cuáles han sido mis deseos más profundos? ¿Cuáles han sido mis deseos más profundos? Bien, pudieron anotarlo, bueno. Entonces, podemos distinguir deseos, y esto por ahí hay que estar atento a la oración. Podemos distinguir deseos periféricos, temporales. Podemos elegir deseos periféricos, temporales y otros más centrales. Todos son importantes. Los deseos crecen y se desarrollan desde chico. Entonces, todos los deseos, rezar sobre eso. Y lo pueden anotar. Bien, esa es la segunda oración. Y le dejo la tercera oración por si llegan a la noche. Que podemos poner: tomo contacto en esta oración con la historia de mi compromiso. Si en la oración que hice anteriormente tomé contactos con mis deseos, con aquellas cosas que yo anhelé profundamente, en esta oración lo que se pretende es ver la realización concreta de esos deseos. Cómo se han ido haciendo historia a lo largo del tiempo. Las concreciones reales. Eso es el compromiso. Porque los deseos, cuando están automáticamente ubicados en mí, me llevan a la acción, al compromiso, a la historia. Entonces, esos deseos, rezar sobre ese compromiso, sobre cómo se hicieron concreto.
Nada más por hoy, por ahora. Entonces eso, creo que bastante. Bastante digo por el tiempo que, que pueden tener ustedes en sus casas. Me refiero a que por ahí tienen hijos, arreglar la casa, lo cotidiano, ¿no? Pero piensen y traten de que Dios, de que la oración sea parte de su vida, que no sea bueno, limpio y después rezo. Tampoco que sea rezo y después limpio, sino que naturalmente sea bueno, rezo porque tengo que acomodar mi espíritu, limpio porque tengo que acomodar la casa, ¿sí? Que no sea. Entonces, para recordar, centrarse en uno mismo, ver la historia, leer las oraciones, rezar las oraciones, las frases, hay preguntas y la petición del día es que yo me conozca, que me descubra, que vea quién he sido, quién fui yo. Eso va a ser en el día de hoy. Es lindo esto porque después viene un montón de otras cosas. Por eso es una aventura rezar los ejercicios. Fíjense que esto es una pura misión a nosotros mismos. Y si nunca lo hicieron, fíjense que el resultado es lindo. Porque después vienen los otros días, la otra manera de rezar. Entonces, bueno, en este sentido hay que tener paciencia y ir descubriendo qué es lo que nos va proponiendo San Ignacio, qué es lo que nos propone la Iglesia. Ojalá tuviéramos la posibilidad de poder hacer el retiro de mes o incluso un retiro de 8 días. Estos suelen hacerse en enero, allá en San Miguel o en Capital. Los jesuitas lo hacen mucho. Bueno, espero que se haya comprendido. ¿Tienen el teléfono? ¿Alguna duda para charlar? Y listo. Vamos a rezar. No le voy a adelantar nada. Vamos a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, nos encontramos a las 16 horas. Bendiciones.